Pues muy Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Y bueno, pues de verdad, hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son las 12:35 p.m. De verdad, saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de este su programa Voz en Alto Radio. Y estamos en Controversias, los otros diálogos. El día de hoy arrancamos un super programazo con unos super invitadazos. Así es que ya estamos a unos muy minutos de iniciar este programa titulado La carrera por la presidencia de la República hacia el 2024. Así es que yo los invito a todos aquellos que nos están escuchando, nos están sintonizando en este programa. Si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, pues estaremos en este programa comentando, leyendo también sus comentarios desde Twitter, Facebook, Instagram. Y no sé, yo creo que ya estamos por arrancar, ¿no, Javo? ¿Tú cómo ves? Pues aquí estamos, entonces arrancamos este programa. Yo estoy súper contenta. Tuvimos un impasse, pero bueno, regresamos con más fuerza. Y me da mucho gusto saludar y agradecerles que hayan aceptado esta invitación a dos compañeros, dos invitadazos, como ya lo dije, de lujo. Nosotros en la academia decimos doctor de doctores. Así es que le doy la bienvenida a dos doctores que el día de hoy nos acompañan en este programa. Y está con nosotros el doctor Ulises Lara. La verdad es que no nos bastaría este programa para leerles toda la semblanza y toda la experiencia que el doctor tiene, pero seremos muy sucintos. Así es que yo le agradezco al doctor Ulises Lara por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Mari, qué amable. El doctor Ulises, bueno, tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También del Centro de Investigación y Servicios Educativos del UNAM. También cuenta una maestría en Política, igual por la misma facultad. Doctorado en Ciencia Política. Perdón, estoy leyendo la semblanza del doctor Samitis, ofrezco una disculpa. Tiene grados académicos de licenciatura, maestría, doctorado en Ciencias Políticas, el doctor Samitis. Es profesor, también fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, así es que por eso tengo un cierto agrado del que esté aquí. También tiene un diplomado en análisis político estratégico. Y bueno, es un profesor de carrera titular B de tiempo completo. Y también está con nosotros el doctor Ulises Lara, que también cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, igual en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México y tiene líneas de investigación de participación ciudadana, gobernabilidad y gobernanza, partidos políticos, seguridad y justicia. Y ambos doctores tienen varias publicaciones, varios libros, así es que si les interesa, también les podemos ahí compartir algunos libros que han escrito ambos. Y bueno, los dos también tienen una diversidad de tesis que han sido por ellos dirigidas. Así es que un gusto que ustedes están aquí en este programa, Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Y damos inicio a este primer bloque, no sin antes mencionar una vez más que nos sigan por redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram como Voz en Alto Radio. Así es que, como bien lo comentaba Javo, estamos en tiempos, pues a lo mejor no formalmente tiempos electorales, pero sí es importante mencionar que el 2 de junio del 2024, muchos comentarán, pues es que hace falta mucho, María, pero este mes y este año se eligen varios cargos de elección popular, pero sin duda el más importante es que se elige presidente de la República.
¿quién será? Todos nos hacemos la pregunta, ¿quién será el sucesor o sucesora del presidente López Obrador? Si bien sí hacen falta ya 2 años, meses, sabemos que en la política nada está escrito y cada decisión tomada o un evento desafortunado y las variables que se vayan presentando podrá cambiar los resultados de los comicios electorales de 2024. Creo que lo hemos visto, hay un ejemplo claro, como fueron las elecciones del pasado 5 de junio en 6 estados de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, de los cuales 4 se ganaron por el partido de Morena, por el partido que está en el gobierno. Justamente de estos 32 estados, 22 son gobernados por el partido. Y bueno, creo que la contienda que se aproxima es la del 2024, perdón, de la del 2023, Coahuila y el Estado de México. Sin duda, como todos lo saben, es el último con un padrón electoral muy grande. Así es que no importa los días que se aproximen, las cartas se están poniendo sobre la mesa, los partidos políticos y los candidatos pues están preparando mensajes, están realizando eventos y empiezan a diseñar todas sus propias estructuras territoriales y electorales. Creo que podemos destacar un evento que se realizó el domingo 12 de junio en Toluca, justamente es muestra de ello, y que para muchos representó justamente este banderazo de salida. Entonces, pues sin más preámbulo, quisiera cederles la palabra a mis 2 invitados y iniciar con estas preguntas. Hicimos justamente esta apertura, este contexto, y quisiera preguntarles a los dos, ¿cómo ven ustedes y cuál es el escenario político de México en víspera a estas elecciones del 2024? Bueno, si me permite, Ulises, podríamos iniciar, María, respondiendo a la pregunta. Adelante, adelante. Yo tomaría como punto de reflexión o de inicio para responder cuál es el escenario político del país hacia las elecciones del 2024, pues las elecciones justamente intermedias del año pasado. Es un punto de partida fundamental. No olvidemos lo que vivimos con la renovación de la Cámara de Diputados y pensar que las elecciones del 2024 serán presidenciales, pero ya tuvimos, digamos, una experiencia previa de una sociedad participativa. El porcentaje de participación de las elecciones intermedias fue alto, cosa que no se ve regularmente, y de una sociedad con posiciones muy claras para participar en la lucha político-electoral. Entonces, hablar de las elecciones del 2024, claro, aunque tiene que hacerse una reflexión de lo sucedido este año y de lo que eventualmente podrá suceder con 2 estados de la República el próximo año, me parece a mí que la reflexión inicial para pensar en el escenario es más o menos una repetición, pero con mayor intensidad de lo que vivimos en las elecciones federales del 2021. Bien, pues muchas gracias. Un saludo enorme, mi querido Héctor. Y gracias, Mari, por la oportunidad. Sin duda, nosotros podemos decir que hay una preocupación compartida en general por lo que va a ocurrir en el futuro. Hay quien ya da por sentado, decías correctamente, la posibilidad de que Morena pueda repetir en la presidencia de la República luego de la cosecha de éxitos en gubernaturas a lo largo de estas elecciones, que todavía faltan 2, bien comentas, la del Estado de México, que dirían algunos es la cereza del pastel, es una de las entidades con el mayor número de electores, pero existe la posibilidad, porque una competitividad
enorme en la elección anterior, donde quedó el actual gobernador, y la posibilidad de que pueda cambiar la situación y ser un estado también como lo fue Hidalgo, que tenga una transición hacia otro partido, es muy alta. Y esto perfila entonces que existe una situación que favorece a esta institución política de que pueda repetir la presidencia. Pero existen también otros elementos, por ejemplo, una oposición que primero tuvo dificultades para estructurarse en un frente, cuando lo logra, y creo que a eso es lo que me parece refiere claramente Héctor, en el 21 el frente en la Ciudad de México entre PAN, PRI y PRD les permitió obtener ni más ni menos que 9 alcaldías de 16. Y esto prefiguraría la posibilidad, decían algunos, de que se repitiera la alianza, la coalición de estos partidos en las recientes elecciones donde se eligió gobernador, obtuvo resultados positivos solo en 2 de las 6. Me refiero, por supuesto, a Aguascalientes y Durango. Y existe, digamos que, poca posibilidad tal vez de que ese mismo efecto se repita en el Estado de México para algunos, pero creo que no hay que dejar de observar que en el Estado de México las fuerzas del PAN y del PRI son competitivas, por lo menos, frente a lo que podría ser Morena. Así que el escenario tiene también una oposición que tiene debilidades orgánicas, estructurales, de no tener liderazgos, han hablado algunos, no entró en esa alianza un partido que hoy gobierna 2 entidades, como es Movimiento Ciudadano, y hablamos de 2 entidades importantes, Jalisco y Nuevo León, y prefirió salir por su cuenta el Partido Movimiento Ciudadano en estas últimas elecciones y obtuvo un porcentaje cercano al 5%, y se habla de que tienen al probable candidato que pueda, digamos, obtener una respuesta también favorable, competitiva, que es el hijo de aquel malogrado candidato asesinado en el 94, Luis Donaldo Colosio. Así que, bueno, en un escenario de competencia hay quienes dan por sentadas algunas cosas, lo decías bien, Mari, pero habrá que ver la evolución de los hechos. Hoy, por lo menos, tiene mayoría en los estados y buena fuerza y presencia el partido Morena con su coalición con PT y Verde, y del lado una oposición que le está costando trabajo articularse y problema incluso para tener una candidatura única. Así que se ve difícil, pero creo que son los elementos que hoy tenemos para vislumbrar la competencia electoral en este 2024. Gracias. Creo que es importante hacer un balance, como bien lo comentabas, ¿no? Cada variable nos permite realizar un análisis político electoral de cómo se están moviendo las piezas, por así decirlo. Aquellos que no están en este ambiente político, ¿cuál es la percepción que se tiene o que tiene la gente, los ciudadanos de a pie, respecto a las elecciones del 2024? Bueno, pues los procesos electorales tienen sus propios elementos, como son, bueno, pues la selección de sus candidatos, las campañas, la información electoral, y esto es lo que va generando una expectativa, ¿no? Las elecciones en México han tenido el proceso electoral grandes expectativas. Cuando hay expectativas, la gente participa. La percepción política de la ciudadanía, podríamos decir, pues ya lo hemos probado a través de algunas encuestas, hay posiciones muy claras sobre lo que considera la ciudadanía que es el proceso electoral que va a llevar a renovar los mandos, sobre todo a nivel presidencial. Me parece a mí que es también de expectación. Por supuesto, hay mucha gente que no está enterada, que no está informada sistemáticamente, pero hemos vivido intensamente una comunidad por parte del gobierno, y también yo diría que una información que ha hecho la oposición. Por eso lo decía yo en la anterior pregunta. Es decir, se han enfrentado
dos grandes bloques, dos grandes fuerzas que han tenido discurso, que han establecido sus propias narrativas, que han establecido sus propias estrategias. Y seguramente lo vamos a volver a ver. Y esto es lo que va a llamar la atención a la ciudadanía y habrá que ver qué tanto debe de estar informada o hay que informarla de lo que significa el cambio que se supone debe de generarse en un proceso electoral. Cambio o mantenimiento de un proyecto. Como lo decía Ulises, es una lucha que debemos de ver en ese justamente sentido. Hay otros partidos, ¿sí? Hay que darle su importancia al Movimiento Ciudadano porque tienen ya muchos electores y puede jugar un papel de venir a fortalecer alguna posición, no lo sabemos, o bien plantearse como única con sus candidatos. Y también ahí hay expectativa. Seguramente hay sectores de la población que podrían adherirse a una candidatura y dar a tener una presencia importante en el proceso. Justamente en recientes declaraciones de los presidentes del partido, estamos hablando del evento que se tuvo en Toluca por Mario Delgado, las declaraciones últimas de los presidentes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, hablaban de una palabra muy importante que es unidad. Ambos escogieron esta palabra. ¿Y cómo se está pensando o cómo creen que se está pensando esta palabra de unidad al interior de estos partidos, no solamente del partido de Morena, sino de la Alianza Va por México, para poder sumar contendientes, actores, liderazgos y votantes para el 2024? Bueno, ese es el desafío, creo, y lo tendrán que resolver porque la unidad no es abstracta, es sobre la base de hechos concretos. Los llamados a la unidad pueden ser, como decían algunos, llamados a misa, va quien quiere, si no es que se consolida sobre qué base. Por ejemplo, decía yo, si puede ser en torno a una candidatura sólida, si puede ser en torno a un programa o definitivamente en la defensa de sus intereses antes de que puedan ser realmente avasallados por un adversario mucho mayor. Y siguiendo un poco con la pregunta previa y que comentaba bien Héctor, la expectativa va a también depender del tipo de ciudadanos. Yo creo que hay que reconocer que este 24 van a elegir presidente, digamos, muchos más millennials, si le pudiéramos llamar así, de los que pudieron haber participado en la elección del 2018, ¿no? Y lo tenemos así porque apenas estaban cumpliendo algunos de los que habían nacido y han pasado ahora. Y la pregunta sería, ¿qué va a pasar con respecto a la propuesta y lo que va a reflejar quien sea candidato? Ese es un poco los que han dicho, por eso representa algo bueno el señor Luis Donaldo Colosio, porque es un candidato joven. Ustedes verán cómo operó el caso de la candidatura del gobernador actual del estado de Nuevo León, que tuvo un impacto entre un segmento de la población neoleonense por su juventud, por su actitud. Bueno, estos son elementos que van a jugar. Y lo mismo creo que va a jugar en torno a al tema género. Han dicho si está preparado este país o no hacia la posibilidad de tener una mujer como candidata a la presidencia o la posibilidad de que pueda ser una presidente la que gobierne los próximos 6 años. Y esto abre, desde luego, digamos, situaciones en un mundo, en una cultura en donde yo, por lo menos en el caso de la ciudad capital, observo que existe una gran tolerancia porque aquí el tema de los derechos civiles, de los derechos y reconocimientos, el respeto, la posibilidad de la expresión pública de tus preferencias religiosas, políticas, ideológicas, sexuales, ha sido algo que se ha venido ganando, pero no necesariamente eso ocurre en el resto del país. Tenemos muestras de intolerancia o de machismo más tradicional en otros lugares que podrían impactar en la preferencia o no de un joven o de una mujer o de otros. Pero una cosa es cierta, que esta elección del 2024 creo que se perfila en mucho hacia lo que podrías esperar del próximo, la mitad de este
centenario de estos años en sus definiciones. Hay proyectos de carácter, digamos, estructurales, hablo del Tren Maya, del tren transísmico, hablo de las inversiones, de un mundo que tiene todavía ahí presente el fantasma de la guerra después de la invasión a Ucrania, de un Estados Unidos que se muestra complicado, de una migración que sigue siendo fuerte. Bueno, todo ello van a ser temas de la agenda y creo que había que reconocer que en esa perspectiva habrá que pensar también que habrá electores que van a preferir quién dé y cómo dé soluciones a estos temas. Así que la unidad también tendrá que darse, Marí, en torno a esa oferta. Qué tan conservadora puede parecerle a algunos, qué tan abierta puede parecer a otros. Por ejemplo, yo creo que un discurso anti-extranjeros, un discurso xenófobo, sería terrible para quien lo pronunciara porque no cabría en un entorno como el que vivimos. Pero en otros países, ustedes lo vieron, la derecha en Francia se apoyó básicamente en un discurso xenófobo para su crecimiento. Así que bueno, estas condiciones son las que creo que van a perfilarse y creo que aquí es donde viene de manera importante la propuesta. Y por eso vale la pena, y termino con ello, el evento del domingo fue un evento de Morena que estaba preparado para una tarea concreta que era la elección del Estado de México y se volvió una, digamos, acción que hasta ya que ha sido calificada de anticipada de campaña, porque estuvieron los principales contendientes y ha desarrollado ya al interior de Morena una serie de necesidades como contar con un programa para renovar las diferentes dirigencias, porque necesita también gobernabilidad interna. Y este es otro fenómeno interesante. Si hay una oposición que no pone en riesgo el 24, la disputa para el poder se da al interior del partido que tiene mayor hegemonía, y eso le va a pasar a Morena. Morena va a estar disputando internamente esa lucha del poder por la, digamos, probable garantía de obtener más triunfos, y eso también genera un conflicto. Gracias. Justamente haciendo un poco remembranza de lo que estás comentando, hablaste de actores importantes de la oposición, pero que son visibles, ¿no? Como Colosio, como Samuel García, y hablabas un poco sobre esta situación política que se vivió el año pasado en donde se perdió la Ciudad de México. ¿Cuál es el trabajo desde su perspectiva que ha tenido la oposición en este gobierno, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local? ¿Y qué le depara al término de este sexenio e inicio justamente de esas campañas electorales para el 2024? ¿Cuál ha sido este desempeño? Bueno, hemos visto episodios muy, muy interesantes. La oposición se centró un poco su estrategia, que fue, digamos, en el año pasado, centralmente, en quitarle la mayoría al gobierno y a sus aliados, en restarle diputados. Cuestión que hay que señalar que lo logró, ¿no? Además de las alcaldías que obtuvo. Pero no todo ha estado con posibilidades de centrarse en la lucha por las cámaras, particularmente la de diputados. Este año la oposición se vio debilitada, pues porque perdió 4 gubernaturas. Está todavía en proceso, digamos, de la revisión del Tribunal Electoral, algunos de los casos que han sido impugnados, pero estos episodios entonces se han tornado, por ejemplo, el oponerse a la reforma eléctrica. Entonces, los episodios han ido observando la fuerza y la debilidad que se tiene en cada uno de los digamos, de los bloques que participan. En este sentido, como nos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que depara al término del sexenio? Pues es un proceso electoral al que todavía le faltan episodios, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el de
el Estado de México y Coahuila. Entonces, porque eso va marcando de algún modo la definición. ¿Cuál es el reto en términos de unidad? Pues ambas fuerzas deben de estar unidas, y claro, a la oposición se le presenta una situación de todo un reto. Igual yo diría a Morena y a sus aliados, es importante pensar desde dentro del partido Morena, cómo va a resolver algo que pareciera estar resuelto, pero no es lisa y llanamente fácil, ¿no? Pero bueno, yo solo diría que en este caso, concluyendo, los episodios nos han permitido ver cómo se fortalecen y se debilitan determinados momentos justo en aras de las definiciones que tendrán que venir para las elecciones presidenciales. Pues bueno, estamos terminando este primer bloque, nos vamos a un corte y nos vamos a un corte con la siguiente pregunta. ¿Hay tiro para el 2024? Regresamos, esto es Voz en Alto, Controversias, los otros diálogos. No se vayan. Hay tiro, hay tiro. ¿No le escucho? Sí, estoy lista. Estamos de vuelta en su programa Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos, y estamos platicando justamente con el doctor Ulises Lara y con el doctor Héctor Samitis sobre este programa, es la carrera presidencial para el 2024. Y justamente antes de ir a corte, les hacía una pregunta en donde les decía, ¿hay tiro para el 2024? Creo que esta pregunta no solamente en un tono de provocación la oposición lo comentó, hay tiro para el 2024, y en una mañanera dijo López Obrador, hay tiro para el 2024, es decir, lo aseveró. ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo calificarían y describirían justamente a esta posición? Ya lo comentaron hace un rato. ¿Y quién creen que tenga más posibilidades y de éxito para ganar en estas elecciones que se aproximan?
justamente tendríamos que hacernos varias interrogantes, ¿no? ¿Puede la oposición convertirse en una alternativa de gobierno? ¿Es viable que compita justo con Morena en este escenario político? Creo que también lo comentaba Ulises, hay un proyecto de país. ¿Qué elementos tiene ese proyecto de país? Y no solamente es como una unidad, como bien así lo mencionaba, no solamente la unidad, o la palabra la unidad tiene que ser abstracta, más bien tendría que ser muy práctica. Y no sé si nos enfrentamos ahorita en una elección presidencial polarizada, a una posición unida, ¿no? Podría abrir ciertos escenarios de expectativa, de esperanza de la oposición. No sé, ¿cómo ustedes ven o a quién vislumbran? Creo que mi pregunta es más concreta. ¿A quién vislumbran como posibles candidatos de la oposición para la presidencia? Ya hablábamos de estos dos actores, pero realmente los ven como posibles candidatos. Hemos mencionado los medios, incluso los partidos, han estado haciendo visibles algunos actores políticos, pero realmente ustedes los ven como posibles candidatos y si podemos mencionar nombres. Bueno, yo decía que sí, y sí creo que sí hay tiro, y creo que no resulta tan fácil. La unidad, como decía yo, pues a veces dicen uno, únete en torno a mí, y el otro dice, no, ¿por qué no junto a mí? Es un tema político, es un conflicto político que tiene que tener reglas de resolución. Esto fue lo que originó en buena medida la democracia, pero también en el pasado, en las sucesiones, llevó a asesinatos, a desplazamientos, a guerras, lo que ustedes puedan imaginarse. Por ejemplo, a ver, ¿quién va a ser el candidato de la unidad interna de Movimiento Ciudadano? ¿El joven Colosio o el gobernador actual del estado de Jalisco? Tiene más posibilidades uno que el otro, tiene más experiencia, reúne más posibilidades de que pueda generar al proyecto, a la estrategia de Movimiento Ciudadano. Tal vez no sea ganar la presidencia, pero sí posicionarse tal vez como una fuerza propia, segunda, y esa es parte de tu estrategia política. En el PRI, por supuesto, digo, ha habido una desbandada, es evidente que están sufriendo una crisis enorme, la posibilidad de encontrar una figura que los nuclee no se está viendo. El mismo Alito ha tenido una crisis de liderazgo ahora mismo en su propio partido y está teniendo dificultades con esos otros actores, y algunos de los que tenían cierta prosapia, historia, se han mantenido al margen, otros suman. No está difícil para el PRI, no está fácil, perdón, y sí hay tiro. Y creo que también en el caso del PAN, la disputa interna, hay dos grupos que se notan muy claro. Uno que ha venido encabezando desde la Ciudad de México esta cosecha de éxitos, donde Romero es la principal figura. Son ellos junto con Marco Cortés los que empujaron una candidatura que ganó en Aguascalientes y que iba a contrapelo al propio candidato del gobernador de Aguascalientes. Y eso te habla de una dificultad interna del PAN, y tú puedes ver que, bueno, pues ya algunos han tenido que irse moviendo. Hay gobernadores o exgobernadores que se están desplazando, como el gobernador Corral de Chihuahua, que anda también buscando otro espacio porque no se siente representado. Y por supuesto que el gran, digamos, tiro, si lo dijimos en este esquema, pues está en Morena, no solamente porque el que tiene más posibilidades, sino porque también las figuras públicas han aparecido, y por lo menos ya se habla de Tatiana Cloutier y de Claudia Sheinbaum como las dos mujeres que estarían, digamos, apostando. Y del lado del género masculino tendríamos a Marcelo, por supuesto, a Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y al señor Ricardo Monreal, quien ha dicho que no lo han invitado. Están las reglas, habrá que resolverlas, pero va a ser una situación que se va a poner en conflicto. ¿De qué va a depender? Solamente algunos dirían en el pasado, de que la mano del Señor se oriente y diga, este es. Muchos de los análisis han ido en ese sentido, ¿no? No, la consentida, el consentido, ya lo dijo, pero también tiene que ver con un montón de correlaciones y alianzas internas. Y creo que no va a ser fácil, pero digo, reflexionemos y digamos, si esto es lo que está pasando, si hay conflicto, no va a ser fácil, y ahorita vemos pues, por dónde podría resolverse y quiénes podrían ser. Ahí la dejo yo. Gracias. Si la alianza va por México, pierde las elecciones en un escenario hipotético, pierde las elecciones del Estado de México,
como bien lo comentaba Ulises, tiene que haber una correlación de fuerzas, una alianza estratégica, evidentemente, en el partido más fuerte que es Morena. Si pierde las elecciones en el Estado de México y Coahuila en el 2023, ¿creen que podrá tener un amplio margen para triunfar en los comicios presidenciales del 2024, quien sea el candidato? ¿Creen que también se pueda consolidar de forma paralela este papel hegemónico en la política nacional de este partido, del partido de Morena? Bueno, a ver, han sido varias preguntas que vamos a simplemente contestar puntualmente a alguna de ellas. Yo creo que la respuesta de hay tiro, si hay tiro para el 24, pues es una respuesta popular, muy, muy reactiva, que se ha encargado de cohesionar y de pedirle a los partidos que no se dividan, a los partidos de oposición. Ya lo anunciaba un poco Ulises, la cuestión de que el bloque o la alianza que representa la oposición, pues es una alianza de partidos distintos, es una alianza que los une en función de sus debilidades. El que se responda hay tiro, pues más bien la oposición debería responder, hay programa, hay propuesta, hay candidato. Pero bueno, el lenguaje coloquial nos lleva a entender que están dispuestos a hacerlo, y por supuesto que lo van a hacer. Hablando de posibles candidatos, pues yo a veces pienso que a la hora de decidir entre ellos, pues siempre se suele decidir el que está más fuerte. Entonces podría ser un candidato de origen panista o de origen empresarial. No dejemos de pensar en eso. El ejemplo colombiano en este momento y justo con las elecciones de mañana es un ejemplo muy interesante que debemos de ver del proceso electoral, claro, allá con segunda vuelta. Y esos son los posibles candidatos que podrían tener. Necesitan una candidatura fuerte, necesitan ponerse de acuerdo, necesitan que tenga, sobre todo, creo yo, que no tenga antecedentes de corrupción y de mal manejo de su digamos, de recursos y de su propia reputación, porque la lucha, ustedes saben bien, es muy dura, ¿no? Tanto los candidatos de Morena van a tener críticas y la oposición va a ser durísimo con eso. No hay que olvidarse. Hay procesos que siguen abiertos que cuestionan a los candidatos de Morena. Y en eso, esa lucha política se va a dar. Pero si el candidato de la oposición es débil o tiene un pasado que sea cuestionable, pues eso lo va a debilitar. Y eso se ha dado, como se ha señalado, en el caso del PRI, ¿no? Entonces, bueno, yo solo diría sobre la pregunta de si la alianza pierde las elecciones en el Estado de México, sí son dos posiciones, y en Coahuila, sí son dos posiciones importantes. Pero recordemos una cosa, María, en las elecciones de este año hubo poca participación y también hubo actos de violencia y de inducción del voto por parte de los opositores que esperábamos se habían desterrado. No es así. Entonces, las elecciones presidenciales llaman a mayor participación. Sin embargo, por la cercanía que tienen del 2023 al 24, y particularmente el Estado de México, que está en la zona conurbada con esta gran metrópoli, pues sí tendría efectos importantes que seguramente Morena y sus aliados capitalizarían para justamente señalar la fuerza con la que vienen y la inercia que tienen para poder llegar al 2024. El evento del domingo en Toluca fue sin duda el símbolo, ¿no? Es muy significativo y me parece a mí que queda claro cuál es la estrategia a seguir y seguiremos hablando de él por todo el significado que tiene.
nos encontramos ante una oposición, por así decirlo, moralmente derrotada, como algunos lo comentan, y justamente si tiene esta incapacidad de poder presentar a candidatos que no tengan una, o no acrediten justamente esto que nosotros siempre decimos, no solamente como estudiosos de la política, sino también como ciudadanos de pie, que acrediten honestidad, que sean caras nuevas, que existan perfiles muy sólidos y que también sean percibidos por la opinión pública como candidatos que representen honradez, preparación. Y lo que siempre se ha criticado justamente es que los candidatos tienen antecedentes de riqueza, de corrupción, y lo que de alguna manera tendremos que ser muy cautelosos es darle seguimiento a estas declaraciones fiscales de intereses patrimoniales de estos ingresos, ¿no? Creo que a eso es lo que la oposición se enfrenta y justamente para muchos esta falta de liderazgos al frente de esta coalición nos deja en la lupa a 3 precandidatos de Morena, ¿no? Un partido que se encuentra en el poder y que de estos 3 candidatos, 2 de ellos mantienen una fuerza y son los favoritos, ¿no? Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Pero no solamente nos enfrentamos a eso, sino también el día domingo en el evento donde se celebró prácticamente, como muchos mencionan, el destape de las corcholatas. ¿Cuál sería el método de elección para sus candidatos a elecciones del Estado de México y la presidencia? Pero no solamente también estos dos, sino también para lo que se viene en la presidencia del 2024. ¿Tenemos que preocuparnos? Esa es mi pregunta. ¿Tendríamos que preocuparnos por este método de elección que evidentemente Ricardo Monreal ha dicho que no está de acuerdo al interior del partido de Morena para seleccionar al candidato a la presidencia? Bueno, si me permite, Ulises. Sí, claro, por favor. Yo creo que sí. Me parece a mí que sí. Es importante. Estamos viendo innovaciones en la política, sin duda, pero sí hay que preocuparse por el método de elección. Es decir, el partido tendría que preocuparse y sus aliados. ¿Por qué? Bueno, recuerden ustedes, siempre hay riesgo del desprendimiento, siempre hay el riesgo de que haya divisiones, ¿no? Y ahora las cosas son más públicas, las cosas tienen mayor difusión. En otra época se ha usado el método de la encuesta. De hecho, para elegir al candidato de las izquierdas en el 2012, que fue justamente Andrés Manuel López Obrador, se resolvió a través de una encuesta, no hay que olvidarlo. Pero ahora la disputa es mayor, hay más posibilidades de triunfo y de continuidad de un proyecto, y hay otros participantes. A mí me llamó la atención y quiero decirlo. Creo yo que lo que dijo Claudia Sheinbaum fue muy significativo y ella me queda claro que planteó que se mantendrán unidos. Y Marcelo Ebrard lo que planteó muy brevemente fue en este evento del domingo en Toluca que se requiere piso parejo, ¿no? Que es una expresión que se sabe que los candidatos usan cuando consideran que algo no les puede pertenecer, favorecer. Pero sobre todo, María, en términos de la pregunta, yo contestaría de manera muy concreta. Debe de haber legitimidad. Y yo creo que al presidente de la República le ha interesado la legitimidad. Y él la busca y la construye y la demuestra a la opinión pública como sea. Entonces, el proceso de elección, pues deberá de tener la transparencia suficiente para poder ser creíble y por ende
otorgarle legitimidad a quien se decida, a quien sea electo, y de ahí que el método, pues en este caso, seguramente se discutirá y se dará a conocer para que tenga credibilidad y fuerza el candidato o candidata que sea designada. Pues estamos terminando este segundo bloque. Si me permites, sí. Sí, vamos a un corte, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos a un corte, Ulises, dame oportunidad. Regresamos, esto es Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Los invito a todos, a todo el auditorio, si tienen alguna duda, algún comentario, los estaremos leyendo al regreso de esta transmisión. Así es que, Javo, te dejo ahí el control de la música y quisiera hacerles una pregunta a nuestros invitados después de regresar el corte. Evidentemente tenemos en la lupa, ¿no? En el ente, a dos precandidatos fuertes, consentidos, que se ha hablado mucho en torno a la figura de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y me quedo con esta pregunta, o más bien les dejo esta pregunta: ¿cómo evaluaríamos la trayectoria y la estatura política de ambos precandidatos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y qué virtudes o habilidades podrían estar a su favor para lograr la candidatura a la presidencia? Nos vamos, no se vayan ustedes, regresamos, esto es Voz en Alto Radio. Taking it right away. I've got a new life to live. You're taking it right away. I've got a new life to fill. And almost always being scared. So taking it right away. I find an exit that fits. Taking it right away, and I'll be merging in, and almost always being scared of this. I'll be almost always being scared of this. My reptile brain holds on my fascination. My reptile brain holds on my fascination. So breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. And breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. Recognize the shortcomings of others. If you could recognize the shortcomings of yourself and others, and wake yourself up, make yourself up, your face up. And wake yourself up, make yourself up, your face up. And truly I know you in the best possible way. Impossible to truly I know you in the best possible way. Impossible to truly I know you in the best possible way. Impossible to ignore you. Ignore you. Ignore you.
Muy bien, María, pues ya estamos de vuelta. Después de ese pequeño corte musical. Estamos de regreso. Sí, oye, y dejaste la pregunta quizá más picante en el aire. Digo, también nos va por aquí a comentar Ulises pues, su opinión y demás. Yo nada más quiero invitar a toda la gente que nos está viendo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y con los invitados a través de las redes sociales. Obviamente estamos transmitiendo en Facebook. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algo que aportar al programa, con muchísimo gusto pueden comentarlo. Como ya lo comentaba también María al principio, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, obviamente también en YouTube. Y bueno, pues aquí estamos para escucharlos. Y bueno, yo dejo el micrófono a los expertos, María. Es correcto, estamos de regreso y pues ya estamos a nada de terminar este bloque, de terminar este programa. Siempre es un gusto compartir micrófonos contigo, Javo. De verdad me llena de alegría regresar. Dicen que siempre es importante hacer lo que a uno le gusta y justamente esto me gusta, nos gusta, así es que siempre nos la pasamos bien, nos divertimos y la verdad es que siempre me gusta también realizar invitaciones a personas pues que nos ayudan con comentarios, con análisis y bueno, es por eso que está aquí con nosotros Ulises, Héctor, por estar aquí en este programa. Y bueno, ya estamos arrancando y vamos a terminar este último bloque. Y Ulises, ibas a comentar algo, te dejé ahí justo con la palabra en la boca. No, muchas gracias y aprovecho de una vez y me sigo para que terminemos con tiempo y pueda también Héctor dar sus opiniones. Coincido, el tema de la legitimidad de una designación de un candidato es fundamental, primero al interior de los militantes del partido que se trate, porque genera eso que llamamos la unidad. Quien está descontento genera disidencia y puede salirse. Es un tema de gobernabilidad interna, de su capacidad de unidad para enfrentar un proceso tan importante como es una disputa electoral, una competencia electoral. La propuesta está dentro de los estatutos de Morena. Las elecciones, el procedimiento a través de una comisión de elecciones y una comisión de encuestas. Y la pregunta que hacía y formulaba precisamente el senador Ricardo Monreal era ¿y quién decide y cuántos entran y por qué? Y él sabe cómo es el proceso. También hay propuestas, se miden. Y por eso ya se han comunicado que habrá dos encuestas. Una encuesta que se va a llevar a cabo después de que concluya el proceso electoral en el Estado de México, que entre paréntesis hay que decirlo, solo se elige gobernador, no se eligen ni diputados, ni se eligen tampoco presidentes municipales, y esto es un elemento interesante porque esa gran cantidad de votos deberá de reflejarse o refrendarse en el siguiente periodo. Si se gana la gubernatura, tienes una posibilidad de que esto, digamos, prospere, y se va a resolver para la candidatura, como se resuelve en otros, con candidatos, con procesos de encuesta. ¿Qué pregunta la encuesta? ¿Qué es lo que debe de contener ese cuestionario dirigido a los ciudadanos y cuáles son los contenidos? Y eso es lo que se tendría que medir. Tú lo preguntabas en el sentido de, digamos, ponderar las cualidades de ambos. Lo van a tener que hacer. Y creo que en general podríamos decir que tienen muchas cosas en común. Si lo quieres ver en términos de virtudes, por ejemplo, ambos han gobernado, han demostrado capacidades, tienen formación académica, cuentan con experiencia, son honestos en el sentido de que no han tenido ninguna observación respecto a enriquecimiento o prácticas indebidas, han tenido una conducta general que la ciudadanía les ha reconocido como prueba, como parte de su actitud. ¿Qué es lo que los diferencia, además de ser, digamos, dos personas distintas, obviamente, o de que sea un tema de género? Creo que en mucho tiene que ver con la esencia. Y aquí va a tener que ser un proceso de discusión. La esencia de Claudia es una esencia eminentemente de una gente que viene de izquierda. Nos conocimos los que la conocemos, nos vimos con Héctor y trabajamos juntos en esa época universitaria de que se opuso un movimiento a una serie de decisiones que había generado el entonces rector Jorge Carpizo. Hubo una lucha que se definió y ahí Claudia jugó un papel importante, pero ella viene de un movimiento atrás, antes del CEU. Digo, yo me asumo y la conozco de entonces, de esta, digamos, etapa activista. Es una mujer que tiene una historia completamente de izquierda, está, digamos, más vinculada, tendría esa esencia. El caso de Marcelo es distinto. Él sí se forma, crece y se desarrolla en el PRI, forma un partido, crece y ahí tiene otra esencia. Diferencias y a quiénes son los actores que atrae, con quiénes más. Por supuesto que hay evidente
diferencia para quién atrae más Marcelo respecto a lo que atrae a Claudia. Pero creo que el tema más importante, que además bien lo dices, es que los conozcan en el resto del país. Creo que hoy son mucho más mediáticos, pero va a que pensar en que va a haber que recorrer en algún sentido el país. Así es que esta primera encuesta después de junio de la elección del Estado de México va a seleccionar de todos los que hayan sido propuestos a los principales, a los 5, que yo creo que van a salir estos que ya comenté. Y después de eso tendrá que haber pues un recorrido por el país, tendrá que haber un mecanismo, habrá diálogos, habrá debates, habrá recorridos de trabajo y de discusión, y en septiembre, octubre tendrá que tomarse la segunda encuesta, que será la definitiva para postular a quien pueda realmente representar, abanderar al movimiento Regeneración Nacional para la presidencia. Así que sí estamos en esos tiempos y creo que habrá que ir diciendo quién tiene más cercanía con el pueblo. Pues ahorita lo puedes ver de una u otra manera. Marcelo dirá, yo no, porque estoy en temas internacionales, no me pidan eso, pero se ha acercado. Y Claudia dice, denme chance, yo me la he pasado en la Ciudad de México y aunque estoy bien ocupada y bien atareada, pues no he tenido más que salir a las campañas. Así que vamos a medirlo. Yo estoy con Claudia, yo no tendría ninguna embaje en decir que no, pero el tema no es solamente que yo lo deseo o alguien de nosotros lo diga, sino tendrá que ser una medición con los ciudadanos. ¿Qué tanto aceptarán a una compañera como ella? ¿Qué tanto aceptarán a un compañero como Marcelo? Bueno, pues eso es lo que habrá que medir en los siguientes procesos. Gracias. Creo que evidentemente en esta carrera pueden haber 2, 3, 4, 5, pero siempre uno va más adelantado que otro. Y en este escenario, los dos mantienen una fuerza, son los favoritos, pero Claudia Sheinbaum, bueno, esto comenta la opinión pública, Claudia es la más favorita del presidente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México es considerada como una de las posibles aspirantes a la presidencia. Les pregunto a los dos, ¿México está preparado para tener una presidenta? Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que México ha llegado ya a una etapa de su vida democrática, en donde no se cuestionaría. Ha habido candidatas a la presidencia de la República, ha habido aspirantes, y yo en lo personal diría, quizás esta pregunta, pues no la deberíamos de ver como una disyuntiva, ¿no? Pues por supuesto que México está preparado para tener una presidenta. Lo respondo en ese sentido, ¿no? Y lo mismo, como se ha dicho, pues va a haber, es importante señalar que hay otros aspirantes, es importante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las encuestas también van señalando quién va teniendo más presencia, ¿no? De gente además experimentada, ¿no? Yo creo que no hay un cuestionamiento sobre particularmente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de que se han forjado como desde sus orígenes, ¿no? A través de determinadas vías y de determinadas experiencias, pero cuentan con ella, y me parece a mí que las virtudes o las habilidades tendrán después que desarrollarlas a partir de esto que señalaba Ulises, que hay que darle mucha importancia. Si está establecido en los estatutos del partido y si ya hay un proceso o un mecanismo al interior del mismo, es importante, creo yo, ahí se va a ver en parte, y lo voy a decir así, la institucionalización y la institucionalidad de Morena. Va a ser un momento muy importante y creo yo que hay condiciones para la competencia interna. El proceso no es fácil. No hay partido político que tenga en forma sencilla, de manera democrática, para elegir a su candidato. Si ustedes ven en la teoría de los que han estudiado la selección de candidatos, depende de muchos factores. Y esos factores se han señalado, y bueno, pues sin duda, aun cuando se diga que hoy en día que todavía faltan 2 años, como se ha dicho, falta el tiempo necesario, porque el proceso electoral
institucionalmente arranca, recuerden ustedes, formalmente según las instituciones electorales, 7 meses antes de las elecciones. Entonces, pues ahí van procediendo este curso de acontecimientos en los que vamos observando la presencia, la participación y ya las estrategias que van siguiendo los aspirantes. No dudo que las instituciones electorales vayan a poner algún freno en términos de actos anticipados de campaña. No lo dudo, va a entrar el papel de la institución electoral y esto vendrá a regular todavía mayormente, digamos, el proceso. Falta ese episodio justamente, el papel que jueguen las instituciones electorales, que no hay que hacerlo a un lado. Me parece a mí que es muy importante. Pues en algunas encuestas, diversas encuestas, sobre todo en una casa encuestadora que es Wendy Márquez, muestran un nivel alto de porcentaje de la intención de voto para Claudia Sheinbaum, a diferencia de Marcelo Ebrard. Aún con estos datos, el secretario de Relaciones Exteriores puede ser el favorito para competir en los comicios del 2024. Sí, yo creo que tiene, cuando bien comentaba Héctor esta alusión a su palabra de piso parejo, digo, a mí me sonaba un poco hasta, bueno, y no está Mario Delgado, que es tu representante, no está en el partido, o sea, ¿de quién hablas o para qué hablas? Y creo que tiene que ver mucho con esto de quiénes pueden y quiénes no pueden hacer y cómo se puede hacer campaña. ¿Qué tanto puedes hacer? Y acaba de dar Héctor en el clavo el gran desafío y la piedra que no habíamos querido tocar, pero está ahí. Actos anticipados de campaña están debidamente regulados. No hay campaña presidencial. No tenemos nada de eso. Tiene razón. Será hasta septiembre del 23 cuando empiecen ya a instalarse los primeros organismos, estará, y el registro será prácticamente en enero, febrero del 24, según lo que marcan las normas, y será hasta entonces que se arrancará la campaña formal, ¿no? Digamos, dentro del periodo, y llegaremos a junio. O sea, neto que se redujeron mucho los pasos. Entonces, si a alguien le demuestran que está haciendo algún tipo de maniobra, bueno, pues van a ver, ya hubo problemas con la propia presidencia de Morena, puede haber dificultades, podría ser sancionada. Yo no dudo que, por ejemplo, ahora misma Claudia tenga que enfrentar una sanción, porque ustedes ya lo vieron, por ahí apareció, que hizo actos de apoyo en el estado de Hidalgo, y hay ahí procesos. También se lo pueden señalar al propio Marcelo, y ahí es donde viene el tema donde aparece un personaje como Ricardo, que dice, si yo no estoy conforme y no hay procedimiento, miren, me puedo ir hacia otro lado, puedo desaparecer, Morena no tiene la institucionalidad para controlarlo, vámonos y formo otra cosa. Estamos en un momento en donde si esta institucionalidad no se resuelve de aquí a septiembre y dejan las reglas, de verdad que puede haber sanciones y hasta pueden perderse, pues digamos, oportunidades importantes para otros actores. Hoy por hoy todos están, digamos, en esa condición, creo que lo tienen, hay muchos apoyos, creo que hay sectores que aplauden a unos y a otros, se los puedo decir, se nota, se ve, se mueven, reúnen. Bueno, eso es parte del asunto y entre más cercano al poder, pues mucha gente dice yo quiero tener alguna posibilidad de beneficio. Así funciona esto también, no es nada novedoso. Entonces, ojo, y además bien, no hay que decirlo, las cosas con el INE han estado bastante difíciles con el presidente, vienen algunos cambios y precisamente con todo la posibilidad de que se pueda hacer la reforma electoral, que ya tendremos tiempo de platicarla en su momento, Mari, si lo deseas, pero creo que también es algo de lo que está pendiente y tiene que ver ahora, por lo menos, con los consejeros, que algunos ya salen y será también motivo de disputa. Pero bueno, ahí estarán. Gracias. Pues nosotros estamos cerrando o concluyendo este último bloque. Agradecemos al doctor Héctor Samitis, al doctor Ulises Lara por haber aceptado esta invitación y claro, evidentemente este programa nos da para muchos otros. Se queda pendiente justamente el método de elección para designar a los candidatos, está lo de la reforma electoral, está cómo se van moviendo ahí las piezas, sobre todo los partidos de oposición que hacen esta coalición. Veremos si mantienen esta palabra o unidad como así lo han mencionado. Evidentemente en esta carrera por la política todos están dispuestos a todos, pero lo más importante que no se nos debe olvidar es
cómo mantener esta fuerza, esta unidad al interior de los partidos, sobre todo el partido Morena, que es un partido que se convertirá en un partido hegemónico sin duda, porque pues gobernará prácticamente o gobierna la mayoría de los estados de la República. Hay un trabajo territorial y político que se tiene que realizar de manera consistente y sólida en algunos estados que ya son gobernados por el partido Morena, pero sobre todo, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo la Ciudad de México? Que es algo que no platicamos de manera muy abierta y muy amplia, pero bueno, también es otro tema ahí. No sé si quisieran cerrar con algún comentario, con alguna conclusión, sobre todo de este programa que es la carrera por la presidencia en el 2024. Bueno, pues yo agradecer a María Laquino su conducción y a Javier Noguera la producción de este importante medio. Yo creo que la cultura política en nuestro país debe de ampliarse, profundizarse, desarrollarse, y los medios juegan un papel muy importante. Le agradezco mucho a Ulises Lara, compañero egresado de la facultad, académico, colega, ¿no? Y me parece a mí que ha sido un programa pues muy interesante en cuanto a la estructura. Felicito las preguntas que nos guiaron, y seguramente tendremos que hacer otros, porque hay muchos temas que se concatenan, como lo ha señalado María al final de su intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor, y seguramente usted será nuestro invitado especial de todos los programas que tendremos en esta sección. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por estar aquí. Yo también agradecería, desde luego me da mucho gusto ver a Héctor, con quien compartimos, recordaba yo, hasta decisiones ahí en el Consejo Técnico hace años, buen compañero, buen amigo. Ya ven que es así medio formal, luego le cuesta trabajo, pero hasta sonríe. No, muchas gracias, Héctor, un abrazo cálido. Y desde luego agradecerles, por supuesto, a ti, María, esta iniciativa, y a los compañeros de este programa. Y estamos desde luego emplazados cuando digas, hay que seguir platicando. Creo que si algo tenemos que hacer y aprovechar estos medios que irrumpieron con todo durante la pandemia, también medio lo conversábamos, es dialogar, platicar, debatir, reír, pensar, escuchar música. Muchas gracias y un gran abrazo. Felicidades. Gracias. Y bueno, pues agradecerles a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de escucharnos y de vernos a través de su programa Voz en Alto Radio, su servidora María Laquino en el micrófono, y con nosotros también nos acompaña Javier, que siempre ha sido nuestro fiel compañero que se encarga de esta producción. De verdad estoy muy emocionada por ya terminar este programa, y pues bueno, agradecerle una vez más a nuestros invitados de lujo que tuvimos el día de hoy. Javo, te cedemos totalmente los micrófonos. Pues sí, muchísimas gracias a los invitados, como siempre, nunca va a ser suficiente el tiempo para poder platicar sobre esto. Creo que definitivamente a María y a mí nos apasiona esto de la política, habrá quien no, pero afortunadamente hay muchísimos cómplices como los invitados y otros tantos que hemos tenido que les gusta, y la verdad es que se disfruta muchísimo este tipo de pláticas. Ya habrá oportunidad. Nos encanta que hasta demos clases, imagínate. Por ejemplo, tanto así. Y ya habrá oportunidad de que tengamos otros espacios específicamente en esto, porque apenas estamos empezando, como decía el título de este programa, la carrera del 24. Estamos en el 22.